importante que nuestro Señor menciona. Consumado es. La palabra consumado es que algo ha sido completado. Quiere decir que algo ha alcanzado la perfección. Quiere decir que algo se ha culminado. Esta expresión tiene una gran profundidad respecto a la obra de nuestro Señor Jesucristo, respecto a su ministerio en este mundo. Primero, con esta expresión Jesús, hermano, esta expresión significa que su lucha contra el pecado había terminado. Ustedes saben por la Escritura que Cristo vino a la tierra y nació como hombre, como ya mencioné, con la misión de obedecer al Padre. Cristo vino como el siervo y tenía que cumplir la obra perfecta en victoria sobre el pecado. Cristo luchó hasta la sangre contra el pecado, pero esa obra llegaba a su final. Y Cristo en la cruz dice: consumado es, porque estaba terminando en victoria. No hubo diablo, no hubo demonio que lo hiciera pecar. Él había vencido y había cumplido la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso Filipenses 2, 7 y 8 nos habla acerca de Cristo que se humilló a sí mismo, se hizo en forma de siervo, y en esa condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí se consuma su victoria sobre el pecado. Cristo, después de la cruz, ya no lucharía más contra el pecado, porque logró vencer y terminó con una vida perfecta sobre el pecado. Algo que ningún hombre en esta tierra había conseguido, Cristo lo había logrado. Alabado sea Cristo. Y terminaba su labor como el hombre obediente a Dios en cuanto al cuerpo humano. Porque después de la resurrección, aunque tiene un cuerpo humano, ya tiene un cuerpo glorificado. Ya no está sujeto a esas tentaciones, pero mientras estuvo en la tierra, él luchaba contra el pecado, dice Hebreos 12:14. Así que consumado es, significa que su lucha contra el pecado había terminado su misión y él había llegado a la cruz en victoria sobre el pecado. Bendito sea el nombre de Cristo. Consumado es también significa que todas las demandas de la ley en cuanto a la salvación de los hombres estaba completa. Bendito sea Cristo para siempre. La ley del Antiguo Testamento tenía ciertos requerimientos y ciertas demandas para que el hombre pudiese alcanzar el perdón de Dios. Pero la Biblia dice que no hubo nadie que pudiese cumplir la ley. La ley no pudo justificar a ningún ser humano, pero vino Cristo con el propósito de cumplir las ordenanzas y las demandas de la ley. Por eso el Salmo dice: Señor, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, pero me preparaste cuerpo, y yo vengo para hacer tu voluntad. Y Cristo en su muerte en la cruz estaba cumpliendo con las demandas de la ley, y ahora no se necesita sacrificio, ahora no se necesita ofrenda para que el hombre sea salvo, porque la Biblia dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Culminado es, significa que todo estaba listo para que el pecador alcance el perdón de su pecado. Alabado sea Cristo para siempre. Y Cristo en la cruz consumó la obra. Las demandas de la ley fueron completas. Bendito sea Dios. Hoy no necesitamos sacrificar becerros, ofrenda, ni guardar ciertas ceremonias para ser salvos. Cristo es nuestra justificación. En la cruz se completó todo lo que el hombre necesita en cuanto a la ley para ser salvo. Bendito sea el nombre de Cristo. Consumado es. A mí significa otra cosa sumamente importante respecto a nuestro Señor. Consumado es, que la cruz significaba que la derrota de Satanás y su imperio se había efectuado. Quedaba sentada la derrota definitiva de Satanás y sus demonios. Cuando Cristo se manifiesta en la tierra, dice 1 Juan 3:8 que él vino para deshacer las obras del diablo. El diablo tenía bajo su poder al hombre. El hombre no podía ser libre. Isaías registra que el diablo nunca le abrió la puerta a sus presos. No había hombre que tuviera la capacidad de librarse del poder y del imperio de la muerte y de Satanás. Pero la Biblia había anunciado en el libro de Génesis capítulo 3
vino a darnos libertad. Él venció al diablo y los demonios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y hoy la iglesia de Cristo camina en esa victoria. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 15 dice: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso esa expresión consumado es significa que la derrota de Satanás y su imperio quedaba efectuada definitivamente en aquella cruz. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y por eso alabamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él terminó la obra que el Padre de Dios hiciera para que hoy todos nosotros podamos ser libres de buscar y acercarnos a Dios. Póngase de pie.